Bueno, buenas, ¿qué tal quinto? ¿Cómo andan? Esta semana vamos a estar repasando un poco lo que empezamos a ver la semana pasada, que tiene que ver con la composición visual, ¿sí? Esta idea es fundamental para todo lo que hacemos, porque básicamente nos ayuda a poder leer una imagen, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a leer un libro, una revista, siempre palabras escritas, formadas a través de letras, eh, y la composición visual nos va a ayudar a leer imágenes que están hechas con otro lenguaje, que no es el lenguaje escrito con el que solemos leer y escribir, sino que tiene otro tipo de reglas. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Obviamente son ideas y conceptos que después se van a aplicar a trabajos de producción plástica como los que venimos haciendo durante el año. Pero bueno, la idea es que tengan en claro qué estamos viendo y para qué sirve, ¿sí? Una de las primeras cositas que se hablaba en el texto de la semana pasada era la idea de centro de interés, ¿sí? Me interesa que el centro de interés no lo asocien al centro del cuadro, ¿sí? A ese centro horizontal y vertical, lo que sería la mitad, el punto del medio, sino que el centro de interés tiene más que ver con los objetos que hay en ese cuadro, en esa composición y cómo están distribuidos, y el centro de interés sería ese lugar que más fuerza visual tiene, que es donde yo primero me detengo. En este caso en particular, el primer objeto que destaca por una serie de cosas que vamos a ir viendo ahora a lo largo del video es el personaje del anciano, del maestro, que le está enseñando a las nenas, a las bailarinas, ¿sí? Ven cómo este personaje no está en el medio, pero sí el centro de interés es él y más puntualmente su cabeza. Es lo primero que yo veo cuando veo la obra. Después me detengo en todo el resto, ¿sí? Pero el centro de interés está puesto en este caso acá, ¿sí? Entonces no asocien el centro del cuadro con el centro de interés. Eh, otro, otro punto importante es el de las líneas fuerza, si no me equivoco. Un momento que pasa un colectivo. Sí, es el de las líneas fuerza. Vamos a cambiar la imagen. Un momento que está media lenta la compu. Ahí está. Bueno, antes de pasar a las líneas fuerza, otros ejemplos de punto de interés, ¿sí? De vuelta, acá, si miramos, lo primero que vemos es este jarrón metálico, ese centro de interés nos marca el objeto más importante, en este caso por tamaño, por forma, hasta por color, es lo que más interesa. Después nos detenemos en todo el resto. Otro ejemplo de punto de interés es en este caso el anciano en ese banco, ¿sí? Si bien es lo que está más cerca y lo que está de tamaño más grande, es lo que más importancia, más interés nos genera. Después nos detenemos en todo el resto de la fotografía, pero primero nos detenemos en este objeto que forman el anciano y el banco, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que otro concepto que se trabaja en el libro es el de las líneas fuerza, ¿sí? Miren acá cómo, si bien las miradas están conectadas, y eso es lo que quiero resaltar como línea fuerza, una línea que no existe pero que está implícitamente puesta en el cuadro, también está reforzada por estos brazos y los dedos, estos dedos icónicos conocidos, que obviamente el artista puso ahí por una razón, ¿sí? Pero lo que me interesa que acá entendamos como líneas fuerza es algo que une dos objetos
que en realidad no existe, porque acá el artista no dibujó una línea o algo que los una, pero esa línea está, ¿sí? Aunque no la veamos. Eso es lo que me interesa que trabajemos y entendamos. Miren acá, ¿sí? Cómo esta serie de objetos están interconectados por una línea invisible, y esto es lo que entendemos por línea fuerza, ¿sí? No hay nada que una a esta fruta con esta lechuga, parece, o alguna especie de verdura de hoja verde, con este zapallo, con este trozo del zapallo, con este pepino, ¿sí? Pero si lo miramos un poquito más a la distancia, vemos como hay una línea fuerza ahí que une todos los elementos. Otro tema que se habló, que trata el libro, es el del peso visual, ¿sí? El peso visual es el peso visual, valga la redundancia, que tienen los objetos dentro de una composición, dentro de una obra, ¿sí? Dentro de un trabajo plástico. En este caso, las tres figuras, la mujer, el ángel y el niño Jesús en este caso, tienen distintos pesos. La mujer, por tamaño y por dónde está ubicada dentro del cuadro, es el personaje de más peso, pero si prestamos atención vemos cómo entre los tres personajes forman un triángulo, ¿sí? Que lo vamos a ver más al final del libro. Entonces, bueno, cada uno de los tres personajes tiene su respectivo peso, ¿sí? No es casualidad que la figura de mayor peso esté en el medio y los dos personajes de menor peso estén de un costado y del otro, ¿sí? Y también podríamos pensar qué pasa con el peso visual del fondo, pero por lo pronto centrémonos en eso, ¿no? Que en una obra hay distintos objetos y cada uno tiene que tener su respectivo peso visual, si no la obra quedaría, si todos tuvieran el mismo peso, quedaría aburrida. Miren antes cómo los pesos tenían que ver con el tamaño. En este caso el peso visual tiene que ver con el color. Todas las manzanas tienen el mismo tamaño, pero la manzana roja es la que más se destaca por una cuestión de que es un color distinto a los demás, ¿sí? Ya nos vamos a meter más adelante con cómo funciona y cómo percibimos el color, pero lo que me interesa es eso, ¿no? Cómo podemos dar distintos pesos a los objetos, ya sea por, de hecho en el texto decía que se puede, que tiene que ver el peso con el tamaño, la forma, la posición, el color, la textura, ¿sí? Otro punto que se tocó en el libro, la dirección, ¿sí? La dirección es cómo el artista dirige nuestra mirada. En este caso, acá vemos tres personajes que están, se llama El juramento de los Horacios esta obra. Tres personajes que están jurando con sus espadas, con otro personaje, un cuarto. Acá hay una serie de mujeres, ahí hay unos niños. Y si le prestamos atención, todos los personajes confluyen en este punto, ¿sí? Entonces, la dirección que nos quiso dar el artista es que todos, en este caso, todos los personajes están confluyendo en este punto. Miren cómo se los voy a poner más gráfico, ¿sí? En este caso, el centro de interés es esa parte de la obra donde las manos agarran la espada y de hecho las otras manos señalan o van en dirección de esas espadas porque justamente es el tema del cuadro, el juramento, y cómo todas las líneas confluyen, no solamente por una cuestión de perspectiva del espacio, sino que todo confluye en ese lugar, ¿sí? Acá está presente la direccionalidad de la obra, ¿sí? Y esa direccionalidad puede ser de muchas maneras, ¿sí? Miren acá este cuadro,
¿sí? Las Meninas de Velázquez. Este personaje que tienen acá es Velázquez, que fue el que pintó el cuadro. ¿Sí? Se hizo un autorretrato dentro del cuadro. Entonces, ¿el centro de interés cuál es? Obviamente la nena. Menina es niña en portugués. El centro de interés es la niña que para la época era la princesa de Portugal. Y la dirección, vieron como antes eran todas líneas rectas, acá la dirección es distinta, es como una especie de espiral. Yo arranco, me pongo más cerca para que se entienda mejor. Arranco en la princesa, me voy hacia la chica, voy hacia Velázquez, voy hacia el hombre de la puerta, voy hacia las mujeres, vuelvo, voy hacia la chica y termino en ese espejo del fondo, que no es un cuadro, sino que el pintor dibujó un espejo, con los reyes de Portugal, viendo toda la obra y viéndonos a nosotros. Entonces, en este caso ven cómo esto funciona como una espiral, ¿sí? Hay una direccionalidad intencionada que el artista nos quiere hacer, como un camino que el artista nos quiere hacer recorrer. Eso tiene que ver con la direccionalidad de la obra. ¿Sí? Otro concepto que se trabajó se desarrolló en el libro era, bueno, esta idea de movimiento que tiene mucho que ver con la dirección, ¿no? Yo, el artista al marcarme una direccionalidad, yo la recorro, eso es lo que genera el movimiento. Y ese movimiento no, está bien. Eso es lo que hablamos de movimiento. Otro punto que se habló fue el de esquemas compositivos, ¿sí? En el texto había esquemas, distintos esquemas. Vamos a mirar los que vimos hasta ahora. Había algunos que eran como formas triángulas geométricas básicas, como el triángulo, el óvalo, una diagonal, forma de L, forma de T, forma de X, forma de S, ¿sí? Entonces vamos a ver los ejemplos que vimos hasta ahora, dónde entraría cada uno, ¿sí? Si yo tendría que esto ponerlo dentro de un esquema compositivo, yo podría decir que acá hay una línea que forma estas dos chicas y acá hay otra línea que forman este grupo de personajes, las chicas y el profe. Entonces podríamos decir que es como una T invertida, una línea y otra, una línea y otra. El segundo, ¿sí? Esto, miren cómo tiene una forma circular. De eso hablamos cuando hablamos de esquema compositivo. Los objetos más importantes están en esta parte. Sería como una forma de C. Otro esquema compositivo podría ser en este caso una línea diagonal, ¿sí? Porque miren cómo el banco con el anciano, con los demás personajes, con los edificios del fondo, me generan una diagonal en este sentido. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de esquema compositivo? ¿Sí? Acá es un esquema compositivo súper simple, ¿no? Es una línea recta, por más que esto tiene cierta ondulación, esto también, pero es una línea recta. En eso se podría simplificar este esquema compositivo. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Con esta idea de línea fuerza. Miren cómo esto es una línea ondulada, también en forma de C. Ese es un esquema compositivo. Entraría dentro de los esquemas compositivos simples. Acá miren, ya lo habíamos hablado, ¿no? Como este esquema compositivo tiene forma de triángulo, una cabeza, una punta y la otra punta me forman un esquema compositivo en forma de triángulo. Bueno, este es un esquema circular, también bastante simple. Miren acá como
la composición empieza a ser más compleja porque tengo un grupo, este cuadrado que forman este grupo de personas. Acá tengo otro cuadrado un poco más chico y como entre los dos forman un rectángulo, ¿sí? De esto hablamos cuando hablamos de esquemas compositivos compuestos, ¿sí? Son un poco más difíciles o llevan un poco más de tiempo de leer que los otros. Acá lo mismo, ¿no? Esta idea de espiral es un esquema compositivo claramente compuesto, porque también podríamos dividir a los personajes en grupos, ¿sí? Y analizarlos, un grupo acá, otro al fondo, otro la princesa con su ayudanta y el pintor con ese cuadro que está pintando, ¿sí? Es un esquema compositivo bastante complejo. Esto les mostraba antes que lo entendemos como un esquema compositivo simple, ¿sí? Podemos simplificarlo en una línea vertical. Miren los fusilamientos de olla, como también funciona como un esquema compositivo compuesto. Tengo por un lado un grupo de personajes con cierta luminosidad, con cierta forma, cierta textura. Otro grupo, dentro de ese grupo podría también analizar cómo están dispuestos, qué direccionalidad tienen, qué peso propio tienen, ¿sí? Y para terminar, el texto hablaba de los planos donde se pueden producir las obras de arte, ¿sí? Entonces miren cómo esta obra tiene una forma, si bien es bastante cuadrada, es un poco más ancha que alta, así que decimos que tiene un formato apaisado. Esta forma sí es bien cuadrada, es igual de alto que de ancho. Y el texto también hablaba de que estas formas, estos planos de representación, pueden ser circulares. Miren esta obra de Miguel Ángel, estas obras circulares se llaman tondos, tondo, ¿sí? Entonces, si bien estamos acostumbrados a ver obras con formato cuadrado o rectangular, sepan que también existen obras con formato circular. Así que bueno, quinto, por ahí se hizo un poquito largo el video, pero la idea es que tengan bien claro todas estas ideas para que las vayamos a trabajando las semanas que vienen y en los trabajos que vamos a ir haciendo. Esta semana no les mando actividad, sino simplemente quería que vean y vayan pensando todas estas cositas que estamos empezando a ver. Es un tema nuevo, sé que lleva tiempo asimilarlo, así que bueno, espero que les haya gustado y haya quedado claro todas las ideas que trabajamos tanto la semana pasada como esta semana.